Mario es uno de los personajes más queridos en la historia de los videojuegos. Desde los años 80, prácticamente cada generación creció saltando sobre Goombas, entrando en tubos verdes y rescatando a la princesa una y otra vez. Pero cuando ese mismo personaje intentó salir de la consola y entrar al cine o la televisión, la historia fue muy distinta. A lo largo de los años hubo distintas adaptaciones que dejaron a Nintendo con el culo para el norte durante décadas. Experimentos tan deformes que la compañía tuvo que tomar una decisión brutal, y sin embargo, contra todo pronóstico, Mario volvió. Ahora está más presente que nunca y tanto los adultos como los chicos esperan una nueva aventura del Fontanero Rojo. Hoy vamos a repasar la historia de Mario fuera de los videojuegos, y déjame decirte que no es una línea recta, es una cadena de eventos que, para bien o para mal, terminaron cambiando todo. Antes de que existiera una película de Mario como idea, Mario ya era una anomalía cultural. No hablamos de un personaje famoso, hablamos de un símbolo. Su debut llegaría en 1981 con Donkey Kong en plena era de los arcades, cuando todavía no había esa sensación de universo y continuidad como la entendemos hoy. Ahí Mario todavía no era Mario, era un carpintero llamado Jumpman que buscaba rescatar a su novia, Pauline. Nintendo no lo sabía, pero ya estaba fabricando un ícono reconocible en un medio que recién estaba aprendiendo a hablarle al mundo. 2 años después, en 1983, llega el arcade de Mario Bros. Y se completa algo clave. Ya no es un cameo dentro del juego de otro, ahora es protagonista junto a Luigi. Y ahí empieza a construirse el corazón de la marca, la dupla, la identidad de los hermanos y los primeros pasos hacia algo más grande. El salto de verdad llega entre fines de 1985 y principios de 1986, cuando Super Mario Bros. Se convierte en el título insignia de la NES en Estados Unidos. Ese cartucho no solo vende, define la aventura de viajar por el reino champiñón mientras recolectas power-ups y habilidades épicas. De golpe, la consola deja de ser una más y se transforma en el aparato que te mete a tu casa el lenguaje entero de Nintendo. En Estados Unidos se vendieron casi 9 millones de cartuchos de Super Mario Bros., un triunfo para Mario y para su creador Shigeru Miyamoto. Mario deja de ser un juego y pasa a ser una marca, generando ganancias de $500 millones al año. Era un fenómeno de consumo, de identidad y de presencia pública. Y para las empresas, lo lógico era avanzar al siguiente nivel, conquistar la otra pantalla, la del cine y la televisión, con todo lo que eso implica. Aunque no lo creas, la primera película de Mario no se hizo en Hollywood, sino en Japón, y quedó perdida en un rincón bastante extraño de la historia del personaje. La película se llama Super Mario Bros. La gran misión para rescatar a la princesa Peach, y se estrenó el 20 de julio de 1986. Fue producida por el estudio Grouper Productions en plena explosión del fenómeno Famicom en Japón. La historia del anime es en esencia una expansión del juego original. Mario trabaja como un tipo común en el mundo real jugando al Famicom, hasta que de pronto ocurre algo bastante delirante. La princesa Peach literalmente sale del videojuego hacia el mundo real, seguida por Bowser. En cuestión de minutos, Mario y Luigi terminan atravesando tuberías que funcionan como portales y llegan al reino champiñón para intentar rescatarla antes de que Bowser logre casarse con ella. Es una trama simple, pero cumple con algo importante. Intenta convertir el minimalismo del juego en una aventura completa. El tono de la película es curioso porque mezcla fidelidad con experimentación. Por un lado, aparecen enemigos, música y elementos directamente reconocibles del juego. El reino champiñón está lleno de criaturas conocidas, pero al mismo tiempo el guión se permite libertades bastante raras. Hay personajes nuevos, criaturas que nunca aparecieron en los juegos y situaciones que parecen sacadas más del anime de la época que del universo de Nintendo. Incluso hay momentos completamente absurdos, como Luigi consumiendo hongos de una forma más realista de la que vemos en el juego, algo que hoy sería imposible de mostrar de esa manera. Uno de los detalles más curiosos es que algunos elementos que hoy parecen clásicos del universo Mario aparecen aquí antes de consolidarse en los videojuegos. Por ejemplo, ciertas acciones del personaje durante la pelea final anticipan movimientos que más tarde aparecerían en juegos como Super Mario 64 años después. Es decir, la película no solo tomaba ideas del juego, también terminaba influyendo en cómo ese mundo sería representado
representado en el futuro. Nintendo acompañó el estreno con una cantidad enorme de material promocional. Hubo manga, libros de acertijos, teléfonos con ilustraciones, relojes, contenedores de arroz, ramen, bandas sonoras en cassette y vinilos con temas originales. Todo un pequeño ecosistema de productos pensado para aprovechar el momento en que Mario estaba explotando en popularidad en Japón. Y aún así, con todo ese despliegue, la película tuvo un éxito moderado. Nunca tuvo un estreno internacional y prácticamente no llegó a Occidente, quedando como una curiosidad para los fans de nicho. A finales de los años 80, Mario ya era demasiado grande para quedarse únicamente dentro de los videojuegos y Nintendo lo sabía, así que en 1989 apareció uno de los experimentos más curiosos en la historia del personaje, The Super Mario Bros. Super Show, una producción creada por Dick Entertainment, el mismo estudio detrás de dibujos animados populares de la época como Inspector Gadget y Captain Planet. La idea del programa era tan bizarra como ambiciosa, no era solo una serie animada, era una mezcla de formatos que reflejaba muy bien la televisión infantil de finales de los 80. Por un lado tenías segmentos live action donde Mario y Luigi aparecían como plomeros de Brooklyn viviendo situaciones absurdas en un set que parecía sacado de una sitcom. Mario era interpretado por Lou Albano, un ex manager de lucha libre profesional, y Luigi por Danny Wells. Los dos actuaban como una versión exagerada de italianos neoyorquinos con acentos caricaturescos y diálogos que parecían más cercanos a un sketch cómico que a una serie tradicional. Después de eso, el programa cambiaba completamente de tono y pasaba al dibujo animado, donde Mario, Luigi, la princesa Peach y Toad recorrían el reino champiñón enfrentándose al rey Koopa y su ejército. En esa parte sí aparecían muchos de los elementos del videojuego, enemigos clásicos, música inspirada en los juegos y escenarios que intentaban parecerse al universo que los jugadores conocían de la NES. El programa tuvo 65 episodios emitidos en 1989 y fue importante por un detalle que hoy parece menor, pero en ese momento no lo era. Fue una de las primeras veces que el público escuchó las voces en inglés de estos personajes de forma consistente. La interpretación de Lou Albano en particular terminó marcando una referencia cultural para toda una generación, incluso con apariciones promocionales y mensajes públicos donde el actor seguía usando el gorro y el bigote de Mario. El éxito de la serie llevó a Dick a continuar con más producciones animadas. Primero llegó The Adventures of Super Mario Bros. 3, una serie que incorporaba elementos del juego del mismo nombre, los Koopa Links, los trajes especiales y los mundos temáticos. Poco después apareció Super Mario World, ya basada en el universo del Super Nintendo, con la introducción de Yoshi y la Tierra de los Dinosaurios. El tono era el mismo, humor simple, aventuras episódicas y un enfoque claramente familiar. Las voces cambiaron, Mario pasó a ser interpretado por Walker Boone, Luigi por Tony Rosato y Princess Peach por Tracy Moore, pero el espíritu general seguía siendo el mismo. Y aunque ninguna de estas producciones puede considerarse una obra maestra de la animación, hoy en día se las recuerda con mucho cariño, además de entender algo clave. El mundo de Mario era colorido, exagerado, absurdo por momentos, pero también fácil de disfrutar. A comienzos de los años 90, Hollywood empezó a mirar con mucha atención algo que hasta ese momento no parecía tan evidente. Las franquicias pensadas para chicos podían convertirse en enormes éxitos cinematográficos. El ejemplo más claro llegó en 1989, cuando Batman dominó la taquilla mundial y transformó al personaje en un fenómeno cultural gigantesco. Aunque tenía la estética oscura de Tim Burton, el éxito dio paso a una avalancha de juguetes, ropa, videojuegos y merchandising que se generaba alrededor. De golpe, los estudios entendieron que una marca fuerte podía funcionar como motor de toda una maquinaria comercial. Al año siguiente ocurrió algo muy parecido con las Tortugas Ninja. Fue otro éxito inmediato en el cine y cada nene tenía su personaje favorito. La fórmula era simple: tomar un personaje popular entre el público joven, llevarlo a una versión live action, rodearlo de efectos especiales y construir una historia que mezcla humor, acción y un toque de oscuridad. Fue en ese momento cuando el nombre de Mario empezó a sonar con fuerza. Nintendo empezó a recibir propuestas de estudios interesados en adaptar el universo del juego al cine. La compañía escuchó varios proyectos, pero lo que buscaba no era necesariamente una adaptación literal. La prioridad era otra: aprovechar el alcance cultural del personaje y experimentar con lo que podía convertirse en una exposición masiva para la marca. Finalmente, en octubre de 1990, Nintendo tomó la decisión que abriría una
una puerta enorme y también bastante peligrosa. Los derechos cinematográficos de Mario fueron vendidos a la productora Leitmotiv por alrededor de $2 millones. El acuerdo tenía una particularidad interesante. Nintendo conservaba todos los derechos de merchandising, es decir, podían beneficiarse de cualquier expansión comercial alrededor de la película, pero dejaban en manos de Hollywood la tarea de convertir ese mundo en una historia única. Y lo fue, pero no en el buen sentido. La adaptación que finalmente llegó al cine en 1993 fue algo que nadie había visto antes: Super Mario Bros., una película live action protagonizada por Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi. A primera vista parecía una apuesta enorme. Era la primera vez que un videojuego tan popular intentaba convertirse en una superproducción cinematográfica con actores reales, pero desde su concepción el proyecto tomó una dirección bastante inesperada. En lugar de recrear el mundo colorido del Reino Champiñón, la película construyó una historia que mezclaba ciencia ficción, distopía urbana y estética cyberpunk. La trama arranca en Brooklyn, donde Mario y Luigi trabajan como plomeros hasta que terminan cruzando un portal que los lleva a otra dimensión. Ese mundo alternativo llamado Dinohattan está gobernado por una sociedad formada por descendientes evolucionados de dinosaurios, liderados por el dictador King Koopa, interpretado por Dennis Hopper. La explicación dentro de la película es que el meteorito que extinguió a los dinosaurios habría abierto una dimensión paralela donde la evolución siguió otro camino. Con solo escuchar la sinopsis ya tenemos varios problemas, porque al intentar justificar todo ese universo con una lógica realista, la película terminó alejándose casi por completo del material original. En lugar de un reino fantástico lleno de hongos, tuberías y criaturas absurdas, lo que aparece en pantalla es una ciudad oscura llena de neón, fábricas industriales y vehículos futuristas. Los enemigos clásicos del juego también fueron reinterpretados de manera radical. Los Goombas, por ejemplo, dejaron de ser pequeñas criaturas con forma de hongo para convertirse en aberraciones con cabezas diminutas y cuerpos gigantes, resultado de un proceso de involución genética dentro de la historia. La propia narrativa también se aleja bastante de los juegos. En vez de una aventura directa para rescatar a la princesa, la película introduce conceptos como fragmentos de meteoritos capaces de fusionar dimensiones, conspiraciones políticas en una ciudad distópica y experimentos de evolución inversa. La princesa, que acá no es Peach sino Daisy, no vive en un castillo del Reino Champiñón, sino que es una estudiante de arqueología en Nueva York que termina involucrada en el conflicto entre ambos mundos. Olvídate de la apariencia adorable del Yoshi de los juegos, porque acá tenés un dinosaurio que tiene cara de querer extinguirse. Y curiosamente, el personaje de Luigi tiene más protagonismo que Mario, ya sabés, el tipo cuyo nombre está en el título de la película y los juegos. Al final, el resultado fue una película que tenía el nombre, los personajes y ciertos guiños al videojuego, pero que, en esencia, parecía pertenecer a un universo completamente distinto, un experimento deforme y que terminaría de la peor manera. Si la película ya era bizarra en pantalla, lo que pasó detrás de las cámaras era todavía más caótico. Desde el inicio del proyecto, Super Mario Bros. Se convirtió en una especie de experimento sin dirección clara. El guión pasó por tantas manos que, incluso años después, muchos de los involucrados tenían problemas para reconstruir exactamente qué versión del guión se escribió primero y cuál llegó después. Lo único que parecía seguro era que casi todos los puestos clave de la producción cambiaron al menos una vez durante el proceso. El primer guión importante fue escrito por Barry Morrow, el mismo guionista que había ganado el Oscar por Rain Man. Su historia planteaba una aventura centrada en la relación entre Mario y Luigi, dos hermanos muy distintos que terminaban aprendiendo uno del otro durante el viaje. Pero Nintendo no quedó satisfecho con esa versión y el proyecto volvió a entrar en revisión. Nuevos guionistas fueron contratados para intentar encontrar un equilibrio entre fantasía, humor y ciencia ficción, y cada versión parecía empujar la película hacia una dirección diferente. A esa inestabilidad se sumaron los cambios en la dirección. En un momento del desarrollo, el proyecto pasó a manos del dúo formado por Rocky Morton y Annabel Jankel, conocidos por haber creado el personaje Max Headroom. Su idea era transformar el universo de Mario en una historia más oscura. Esa visión terminó influyendo mucho en el diseño visual del mundo de Dinohattan, pero también generó un choque constante entre lo que querían los directores, lo que pedían los productores y lo que esperaba Nintendo. El resultado fue una producción que parecía moverse sin un mapa claro. Los guiones seguían cambiando incluso cuando el rodaje ya estaba en marcha.
En algunos casos, los actores recibían páginas nuevas del guión el mismo día de la filmación. Escenas completas se reescribían en el set con guionistas tratando de ajustar diálogos sobre la marcha mientras el equipo técnico esperaba para encender las cámaras. Con cada nueva versión del guión, elementos que ya habían sido diseñados, decorados, vestuarios, utilería, quedaban desactualizados o dejaban de tener sentido dentro de la historia. La tensión empezó a sentirse en todo el equipo. Algunos miembros del reparto dejaron de intentar memorizar los cambios de guión porque sabían que podían volver a modificarse minutos después. Productores y directores discutían constantemente sobre la dirección que debía tomar la película, y mientras todo eso ocurría, el reloj seguía avanzando y el presupuesto seguía creciendo. Trabajar en el set era un verdadero infierno. Cuando la producción llegó a su etapa final, el proyecto parecía una mezcla de ideas que nunca terminaron de integrarse del todo. Diferentes versiones de la historia habían pasado por la película, diferentes enfoques visuales habían sido probados y lo peor, ni siquiera sabían su público objetivo porque habían chistes demasiado subidos de tono. En otras palabras, Super Mario Bros. No era solo una película complicada de adaptar, era una producción donde en muchos momentos ni siquiera estaba claro qué película se estaba intentando hacer. Finalmente la película llega a los cines el 28 de mayo de 1993 y la respuesta del público quedó clara desde el primer fin de semana. La recaudación del debut fue menor a $10 millones y al final de su recorrido en salas, la película termina rondando los 21 millones en total. El número es durísimo en comparación a su presupuesto de 48 millones, o sea, ni siquiera recuperó la mitad. El golpe no fue solo comercial, la recepción crítica fue una demolición lenta y pública. Era una película partida al medio, como si hubieran intentado encajar dos productos distintos en el mismo envase. Medios grandes señalando justamente esa idea de una película dividida en dos, capaz de tener algún logro técnico, aislado pero completamente desorientada como experiencia. Y en el circuito más popular de crítica televisiva, Siskel y Ebert la terminaron marcando como una de las peores del año, con el famoso pulgar abajo. En un contexto donde la prensa todavía tenía un peso cultural enorme sobre el prestigio de un estreno, esa clase de condena era como clavarle un cartel de fracaso en la frente para siempre. Nintendo encima había intentado jugar una carta inteligente, retener los derechos de merchandising. En teoría, eso los protegía. Si la película andaba bien, la venta de juguetes, figuras, cartas, ropa y todo el ecosistema iba a explotar. Y de hecho hubo una línea completa de productos, figuras, vehículos, sets, hasta cosas bien de época como Pogs. Pero acá le salió mal la jugada. Cuando se cae la película, se cae todo lo demás. Lo que vino después fue casi un silencio programado. Nintendo se apartó del cine durante décadas como si hubiera decidido que ese terreno era una zona radiactiva. Mientras otras franquicias aprendían a convivir con adaptaciones, reboots y universos compartidos, Nintendo se mantuvo firme. Incluso cuando décadas más tarde el cine se llenó de sagas gigantes y universos cinematográficos que imprimían dinero, la compañía siguió con la misma lógica: proteger sus personajes como si fueran una pieza de museo o como si todavía estuvieran tratando de olvidar lo que pasó la última vez que se animaron. Y eso es lo más fuerte de todo. Una sola película fue suficiente para que Nintendo tratara al cine como un error que no se repite. Hoy en día, la película del 93 se la considera de culto, algo que es tan malo que es bueno, pero para Nintendo y para Miyamoto es un fracaso que no desean volver a repetir. Mientras el cine quedaba en pausa, Mario no desapareció ni se volvió menos relevante. De hecho, ocurrió exactamente lo contrario. Durante esos mismos años, el personaje siguió creciendo dentro del medio donde siempre había funcionado mejor: los videojuegos. Generación tras generación de consolas fue ampliando el tamaño de su mundo, agregando nuevas mecánicas, nuevos personajes y nuevas formas de explorar ese universo que originalmente había nacido como algo bastante simple. Mario 64 de 1997 redefinió cómo se diseñan y se controlan los juegos en 3D. Mario Galaxy del 2007 cuenta con la historia más emotiva, además de ampliar el universo a lugares desconocidos. Y Mario Odyssey de 2017 es el punto más alto de la saga, al celebrar el 35 aniversario de la franquicia con una carta de amor para todos los jugadores. Y esos son solo un par de ejemplos, porque la lista de entregas que ha tenido el Fontanero Rojo es interminable. Si dejamos de lado los juegos, el producto que logró mantenerse activo durante todo ese tiempo fue el manga de Super Mario. La
serie comenzó a publicarse de forma mensual en 1990, escrita por Yukio Sawada, y continuó durante décadas como una especie de reinterpretación humorística de los videojuegos. En esas historias, el manga retomaba eventos de los juegos, pero también agregaba situaciones completamente nuevas que nunca aparecieron en el material original, manteniendo el tono slapstick que siempre caracterizó al personaje. Curiosamente, a pesar de su longevidad, este manga casi nunca salió de Japón. Las únicas publicaciones oficiales fuera del país aparecieron en Francia y España, donde fueron editadas bajo los nombres Super Mario Manga Adventures y Super Mario Adventures. La existencia de Mario en la pantalla grande desapareció, pero el personaje y su universo seguía expandiéndose, sobre todo en Japón, donde hay tiendas dedicadas a Mario y hasta un parque de diversiones gigante, el Super Nintendo World. Mario no necesitaba una película, sigue siendo uno de los personajes más reconocibles del entretenimiento, pero cuando menos te lo imaginas, aparece un anuncio que nos deja a todos con el culo para el norte. En enero de 2018 se anunció oficialmente que Mario regresaría a la pantalla grande en una nueva película producida por Illumination en colaboración con Universal Pictures. La elección del estudio no era casual. Illumination ya había demostrado que sabía convertir personajes animados en fenómenos masivos, con franquicias como Mi Villano Favorito y Los Minions. Nintendo, esta vez, no estaba buscando experimentar con algo extraño o reinventar a Mario. Buscaba algo mucho más simple, una adaptación que el público pudiera reconocer inmediatamente. La producción también dejó claro desde el principio que esta vez la compañía no iba a repetir los errores del pasado. Uno de los nombres más importantes involucrados en el proyecto era Shigeru Miyamoto. El mismísimo creador de Mario apareció acreditado como productor y estuvo involucrado directamente en el desarrollo del proyecto, algo que nunca había ocurrido en la adaptación cinematográfica anterior. Para Nintendo era una forma de asegurarse de que el personaje mantuviera su identidad en cada decisión creativa. El elenco de voces también reflejaba una estrategia muy distinta a la de los años 90. La película reunió a varias figuras conocidas de Hollywood: Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Jack Black como Bowser y Seth Rogen como Donkey Kong, entre otros. La idea era construir una producción con suficiente peso mediático como para atraer tanto al público que creció con los juegos como a nuevas audiencias que quizás no tenían una relación directa con el personaje. Después de 30 años de distancia, Nintendo estaba volviendo al cine, pero esta vez con la intención de proteger y controlar a su personaje más importante. El estreno llegó finalmente en abril de 2023. The Super Mario Bros. Movie se podía ver en todas las salas y desde el primer momento la estrategia parecía funcionar. La película debutó con cifras enormes en taquilla y en pocas semanas empezó a escalar posiciones dentro de los rankings globales del año. Lo que siguió fue algo que pocas adaptaciones de videojuegos habían logrado antes: una carrera sostenida en cines que terminó superando los $1.000 millones de recaudación mundial. Parte de ese éxito tenía que ver con algo que la película entendía muy bien. Adaptaron un mundo que se sentía como el de los juegos. Se apoyaba directamente en los elementos que habían hecho famosa a la saga durante décadas: el reino champiñón, el reino de los Kongs, la pista arcoíris, los power-ups, los karts, los enemigos clásicos. Todo aparecía en pantalla como si el mundo de los videojuegos simplemente hubiera saltado al formato cinematográfico. La película estaba llena de guiños a juegos clásicos y modernos, como si les dijera a los fans: hay más de 40 años de historia con este fontanero rojo y vamos a enseñarte todo lo que tenemos. La historia no es nada del otro mundo. Mario y Luigi emprenden su propio negocio, pero accidentalmente se meten en una tubería que los lleva al mundo champiñón, conociendo a la princesa Peach y teniendo que derrotar a Bowser. La respuesta del público fue demasiado positiva. Mucha gente que había crecido jugando a Mario reconocía inmediatamente las referencias, los escenarios y la lógica interna del mundo que había acompañado a varias generaciones. Y para una audiencia más joven, la película funcionaba como una puerta de entrada a ese universo que Nintendo llevaba construyendo desde los años 80. El éxito dio pie a una secuela en 2026, Super Mario Galaxy Movie, ahora con la inclusión de Bowser Jr., Rosalina y un Yoshi con el diseño que todos amamos. Mario está dominando la pantalla grande y lo curioso es que la fórmula no era complicada. No hacía falta convertir al personaje en algo distinto. Solo hacía falta dejar que Mario fuera Mario. Lo curioso
curioso de todo este repaso es que Mario nunca dejó de crecer. Mientras el cine iba y venía, mientras Hollywood probaba fórmulas nuevas o quemaba franquicias a la velocidad de la luz, el personaje siguió haciendo lo mismo de siempre: aparecer en nuevos juegos, conquistar nuevas generaciones y mantenerse en la cima. Nadie le va a quitar el título del rey de los videojuegos. El cine, en cambio, tardó más de 30 años en encontrar la forma correcta de acercarse a ese mundo. Ahora que finalmente lo logró, la situación es completamente distinta, porque Mario ya no es solo un personaje popular, es una de las propiedades más fuertes de toda la industria del entretenimiento. Y cuando un universo así empieza a expandirse hacia el cine, lo más interesante no es la película que ya vimos, es la cantidad de mundos que todavía no aparecieron en pantalla, qué historias nos esperan y qué personajes veremos próximamente. Ahora sí, dale duro al botón de like. No te olvides, por favor, de rebobinar la cinta. Soy Juanito 6, esto es Data Rewind y nos veremos la próxima. Adiós.